Inicio transmisión. Muy buenas tardes a todos nuevamente. Una disculpa por ese fallo de conexión. Estos temas de red y de conexión se salen de nuestras manos. Les pido una disculpa. Ya llevamos 37 conectados. Habíamos alcanzado 48. Vamos a dar unos minutos para que puedan irse conectando los alumnos y no perdamos esta continuidad, porque justamente sé que la clase estaba muy, muy interesante. El maestro Sebastián nos estaba dando datos muy relevantes, entonces no quiero que esos asistentes que estaban enfocados en clase, pues justamente pierdan esa continuidad. Entonces, vamos a dar unos minutos para que se puedan conectar. Ya van 45 asistentes, gracias. Y nuevamente, muchas gracias porque tienen esa facilidad para poderse pasar de un link a otro. Lo que sí es que les recuerdo que entonces, al finalizar la sesión, para que puedan volverla a visualizar y retomar algún dato relevante o repasar la clase, los links transmitidos son dos. El primero que se les dio en la mañana y este que al que nos estamos conectando nuevamente. Es decir, la clase se va a visualizar de manera completa en dos links, ¿ok? Entonces, nada más tengamos eso claro. Gracias a esos 49 asistentes que ya tuvieron esa facilidad para pasarse nuevamente este link. Y pues damos inicio. Ya vamos 50 asistentes. Adelante, maestro Sebastián. Las cámaras y micrófonos son suyos. Ya los alumnos están deseosos de volverlo a que retomar con la clase. Los dejó picados. Adelante, maestro. Ya lo visualizan en clase. Muchas gracias. Pues vamos a dar continuidad. Yo dije, nada, ya. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver dónde nos quedamos. A ver, ahorita me pueden indicar, maestro, si sí se visualiza ahora sí ya la presentación. Sí, ya se visualiza. Ok. Bueno, chicos, aunque ya se me quitó un poco la inspiración, vamos a dar continuidad a esto. Habíamos quedado de esto del hematoma subdural, que la forma característica de para que se puedan dar cuenta de manera rápida, es que tiene forma de plátano o tiene una forma de media luna, ¿sí? Otro. ¿Dónde nos quedamos? En densidades. Habíamos dicho que, por ejemplo, si la estructura se ve muy blanca, se le denomina hiperdenso. Y si la estructura se ve como grisácea, se le denomina isodenso. Y si la estructura se ve muy oscura o negra, se le denomina hipodenso o hipodensidad. Entonces eso te va a ayudar a saber si el hematoma es agudo, subagudo o es crónico. Está bien padre esto. Vean, esto, aquí tú te preguntas, ok, ya le diste un nombre, es hematoma subdural, es isodenso, hipodenso o hiperdenso. Aquí está combinado, aquí pareciera que se está haciendo isodenso, ¿sí? Se está haciendo como grisáceo, no en su totalidad es blanco. Entonces, si este es el caso, es un hematoma subagudo. Entonces ahí tú dices, es subagudo. ¿Cuánto tiempo habrá pasado? Entonces ahí te vas tú a tu clasificación que les acabo de dar en temporalidad y tú dices, esta persona no tiene horas. Tal vez sí, pero tal vez esté llegando casi a los 2 días con ese hematoma. Ajá. Luego de determinar eso, ¿qué vas a hacer? Vas a trazar una línea donde va a estar supuestamente la hoz, ¿sí?
Esto se le denomina línea interhemisférica. Entonces, dentro de esa línea interhemisférica te vas a responder la siguiente pregunta. ¿Existe desplazamiento contralateral de la masa encefálica, sí o no? ¿Cómo te puedes dar en un corte medio? Como estamos viendo, en esta estructura, en esta parte debería de estar los ventrículos, ¿sí?, de la persona. Entonces solamente se ve una parte del ventrículo, ¿sí? Solo se ven estos ventrículos, pero el otro no, el otro está borrado. Y aquí evidentemente se ve la masa desplazada hacia un lado. Eso se le denomina efecto de masa. Esto quiere decir que el hematoma está haciendo un desplazamiento de la masa encefálica con presión e hipertensión. Esto ya estamos denominando que es un cráneo hipertensivo. Vean la imagen de acá abajo. Aquí está iluminada de morado para que puedas identificar más fácilmente, pero aquí no podemos determinar si es isodenso, hiperdenso o hiperiso o hipodenso. Entonces, solamente vamos a decir, ¿es un hematoma sutural? ¿Es agudo, subagudo o es crónico? Sí, vamos a ver. Y si existe un desplazamiento contralateral de la masa. Aquí vean que las astas de estos ventrículos ya están borrados. Los de acá ya está borrado y acá está desplazándose, está comprimiendo, ¿sale? Eso es lo que hay que responder. Muy bien. Siguiente hematoma. El siguiente hematoma es el hematoma epidural. ¿Cuál es su característica? Así, como dicen por ahí, de ojo de buen cubero. ¿Cuál es su característica? El hematoma siempre tiene forma de limón, ¿sí? Y es panzón, así le dicen, de verdad, es panzón. Si está muy gordito, si abarca más estructura, ¿sí? Si es una pancita como esta, es un hematoma epidural. Vean la diferencia, media luna o plátano, y en esta es como de un limón o que está panzoncito, ¿sí? Es un hematoma panzón. Es términos burdos, pero así se les va a quedar, ¿de acuerdo? Bueno, ahora hay que determinar, aquí la estructura está hiperdensa, isodensa o hipodensa. La respuesta es hiperdensa, hay una hiperdensidad. Quiere decir que este hematoma está súper reciente, no lleva horas más bien. ¿Sale? Muy bien, ahora, siguiente pregunta. ¿Dentro de esta línea hay desplazamiento contralateral de la masa encefálica? ¿Sí o no? Y ahí tú te dices, bueno, si hay borramiento de la parte ventricular, ya hay desplazamiento de la línea interhemisférica. ¿Sale? Esas son las formas de cómo determinar rápido y saber si existe problema hipertensivo intracraneal y si es una emergencia. No recuerdo muy bien, pero me parece que si el desplazamiento de la línea es mayor a 5 centímetros contralateral, eso ya es una intervención de urgencia quirúrgica. ¿Vale? Bien, hematoma intraparenquimatoso, ¿cómo te vas a dar cuenta? Ya no está adherido a la estructura lineal de las meninges, ya está situado dentro de la masa encefálica, como en este caso. Si se dan cuenta, está más aislado y está lejano de las meninges o de la zona donde van a estar las meninges. En el caso de los hematomas subaracnoideos, todos los haces o las fisuras que están aquí se van a ver hiperdensas. Todo eso se vería hiperdenso, ¿sale? Todo eso se ve rellenado de sangre, ¿sale? ¿Vale? No tengo la imagen, pero eso ya lo van a ver cuando estemos viendo interpretación de tomografía. Ahorita nada más es para que puedan identificar si es una hemorragia o es una isquemia. En este caso, vean cómo la hemorragia intraparenquimatosa tiene hiperdensidad. Entonces, eso es reciente, ¿vale? Ahora vean esto. Cuando toman un ataque simple en un paciente que tiene un evento vascular isquémico, se le va a denominar zonas de penumbra. Vean esto. Hay isodensidad o puede haber hipodensidad. Ya no va a haber en las tomografías simples, cuando son eventos isquémicos, no hay hiperdensidad. Eso quiero que identifiquen. Esto es la zona de penumbra, es la zona de infarto, ¿de acuerdo? Y ya si tomamos una angiotac, vean dónde están las zonas de penumbra.
o vean dónde está la obstrucción del vaso sanguíneo cerebral. ¿Sale? Muy bien. Maestros, ¿cómo vamos de tiempo? Para ver si alcanzamos a ver aspectos del edema cerebral citotóxico. Adelante, maestro. Todavía tenemos 13 minutos para el siguiente ponente, pero él está en la mejor disposición de compartir este tiempo académico. Adelante, si tenemos Excelente. temas pendientes. Excelente, sí, me parece bien porque sí me interesa que vean edema cerebral citotóxico. Adelante, Vean, maestro. ¿qué es lo que pasa ahora fisiopatológicamente en una persona que tiene un evento vascular cerebral isquémico? Como es isquémico, imagínense que por aquí está un vaso sanguíneo, aquí, que va a ir irrigando a la parte celular del encéfalo. Si hubo ese evento, hay una obstrucción, ya sea total o parcial. Y todo lo que de la sangre viajaba de aquí hacia acá, ¿no? Ahora, todo lo que va a estar de aquí para acá, toda esa masa encefálica, se va a ver hipoperfundida. Cuando hay una hipoperfusión, vamos a ver, imagínense que esto es una célula cerebral. Las células cerebrales están muy activas, como ustedes saben. Funcionan con energía, con ATP. Entonces, aquí en los bordes está la famosísima bomba de sodio-potasio ATPasa. Como lo vimos en cardio, las personas, todo lo que sea electricidad, músculos, neuronas, etcétera, funcionan exactamente muy similares, o sea, de verdad es muy similar. Entonces necesitan mucho sodio y mucho potasio para el potencial de membrana. Necesitan mucha actividad, mucho trabajo, a eso me refiero. Cuando existe este flujo obstruido, ¿qué le va a pasar a nuestra bomba de sodio y potasio? Pues va a disfuncionar. Vean cómo está una tachita aquí y está disfuncionando. Si disfunciona, ahora todo este sodio, va a haber mucha cantidad de sodio intracelular. Aquí dentro de la célula va a haber mucho sodio, se va a acumular, ya no va a poder salir. ¿Por qué? Porque la bomba de sodio, potasio, ATPasa, está disfuncional. Ojo, esto no es bueno. No es nada bueno que una persona tenga mucho sodio dentro de las células neuronales. ¿Por qué? Porque esto puede hiperdespolarizar la célula y puede llegar a generarte una crisis convulsiva como problema potencial. Entonces, para poder evitar todas estas cosas y para poder evitar que la persona tenga un daño celular, edema celular, ¿qué es lo que va a hacer? Pues dice la célula, vamos a sacar al sodio. ¿Cómo voy a hacer? Ya no funciona esto, ahora voy a utilizar algo que se llaman intercambiadores, que no es nada más que pues aquí unos canales que se encuentran en la célula que te van a intercambiar. ¿Sí? Imaginémonos que el sodio es una cosa que se va a cambiar, pero te la va a cambiar por otra. Entonces, y no funciona ese intercambiador si no se intercambian esas dos cosas. Hay ciertos intercambiadores, si ustedes estudian anatomía y fisiología, hay muchos intercambiadores. Hay intercambiador sodio, hidrógeno, sodio, calcio, que son los que ahorita vamos a utilizar. Entonces tú dices, bueno, te voy a cambiar, ándale, salte sodio y voy a utilizar el intercambiador de hidrógeno. Entonces voy a sacar el sodio, pero voy a introducir hidrógeno. Eso es muy pegriloso, como dicen, ¿sí? Voy a meter mucho hidrógeno, entonces va a haber mucha acumulación de hidrógeno. El hidrógeno, ¿qué provoca? En el equilibrio ácido-base, provoca acidosis metabólica, en este caso. Metabólica intracelular neurológica, ¿sí? Eso es malo para la célula. Tú dices, híjole, ¿qué puedo hacer ahora? Bueno, voy a activar un intercambiador, otro, el de sodio-calcio. Entonces voy a sacar sodio, pero voy a meter el calcio. Y se va a acumular mucho calcio como lo vemos aquí. ¿Qué pasa con el calcio? Primero con el hidrógeno vamos a generarnos acidosis metabólica intracelular. Y con el calcio, híjole, el calcio, si no hay energía, si no hay ATP, si se queda mucho sodio ahí, se asocia con unas sustancias que se llaman caspasas. Y las caspasas lo que van a hacer es destruir la célula. Destruyen la célula, prácticamente. El lactato, ¿por qué está aquí? El lactato, pues como no va a haber energía,
porque hay una isquemia cerebral aquí, hay algo que lo está obstruyendo, pues entonces se va a ir acumulando lactato, no hay oxígeno, no hay energía, entonces voy a acumular mucho lactato, y el lactato provoca acidosis láctica. Aparte, si se dan cuenta, ¿cuántas sustancias ya tenemos dentro de la célula? Muchas. Todo eso, y aparte todavía el sodio que está aquí adentro, provocan que el agua pase de la parte extracelular a la parte intracelular y van a generar edema. Por eso se genera el edema cerebral. Por eso vemos zonas de penumbra aquí. ¿Por qué no se ve, o por qué aparece esta zona de penumbra? Porque resulta que esta isodensidad que ves aquí, como grisácea, se debe al líquido extracelular que está ahí, o sea, en el intersticio. Por eso lo ves así como entre blanquito grisáceo. Pero como se va a absorber en esta zona de penumbra, se absorbió el agua de la célula, de que estaba extracelular, el agua que estaba aquí afuera, por toda esta concentración de solutos, se va a ir hacia acá adentro, ¿sí? Por osmolaridad y ósmosis, ¿sale? Se va para acá adentro, entonces, ¿quién va a absorber toda esa agua? La célula cerebral. Y por eso ya no se ve de este color como entre blanquecito, por eso ahora se ve ya hipodenso, por eso ya hay zona de penumbra, porque ya el agua que estaba ahí afuera ya está dentro de la célula y se ve la imagen así. Esto es un paciente que ya tiene edema cerebral citotóxico en esa parte. No sé si me doy a entender, ¿sí? Muy bien, ahora al final de todo esto, pues empiezan a morir las mitocondrias, todo esto y junto con las caspasas empieza a destruir la célula y si hay destrucción celular, va a haber disfunción en esta parte y una secuela en tu paciente. Por eso dicen que el tiempo es cerebro, porque entre más tiempo pase, más se va a extender las zonas de isquemia, destrucción celular y necrosis, y el paciente va a quedar más disfuncional de esa parte que está afectando. Para eso te sirve conocer esto, ¿de acuerdo? Porque tienes que saber qué tan grave es el daño, no es nada más de, sí, pues como que ya se le hormiguea la mano, sí, pues como que ya dejó de hablar, pero entre más tiempo pase y no generes trombólisis, esto es lo que va a pasar, muerte y daño, y las zonas de penumbra se van a ir extendiendo conforme pase los días, y no nada más es la extensión, es la necrosis, ¿vale? Bueno, espero que haya quedado claro esto del edema cerebral citotóxico, o sea, quiere decir que en isquemia es igual a edema cerebral citotóxico, porque cuando tengamos un evento vascular cerebral hemorrágico, este te va a generar edema cerebral vasogénico, que es diferente, que era lo que les traía aquí, pero esto va a ser otro tema que va a dar otra persona. Ahora, en el cuadro clínico, vean, les traje este dibujito bien padre, está bien bonito, porque aquí te das cuenta que este es el polígono de Willis, ¿sale? Aquí arriba están las arterias cerebrales anteriores, pues sí, las anteriores. Aquí están las arterias cerebrales medias. Vamos a apuntar aquí las medias, y acá las posteriores vertebrales y basilares, ¿vale? Que ya lo explicó la doctora en la ocasión pasada. Ahora, porque nada más bien les pongo esas tres, porque el mayor índice de obstrucción de las arterias cerebrales son en esas tres partes. ¿Y cuál de estas tres es la más frecuente? Las arterias cerebrales medias, ¿sí? Las medias, estas que estamos viendo aquí, donde está el señor este. Y les traje este dibujito porque, miren, si se da el caso de que una persona tenga una obstrucción en las arterias anteriores, ¿sí? Aquí, en estas de aquí, en las de adelante, pues, vamos a tener problemas en la funcionalidad, tanto sensorial como motora, de las extremidades inferiores. O sea, cuando tú estás evaluando a tu paciente, si tu paciente tú dices, bueno, es que ya no siente los miembros inferiores, es que ya no puede mover los dedos, ya no puede mover una pierna, o batalla, o sea, hay debilidad en una parte de las extremidades inferiores, te das una idea de dónde está el problema.
¿Cuál es el problema? A lo mejor fue una obstrucción de las arterias anteriores. Esto también, las anteriores se acompañan, está bien padre, porque se acompañan de repeticiones. O sea, tú le preguntas algo a la persona y te lo vuelve a repetir, y te vuelve a repetir su respuesta, y te vuelve a repetir su respuesta, o ciertos sonidos así balbuceantes, o sonidos incomprensibles, pero te lo está repitiendo. También en las anteriores puede haber como si fuera una frontalización en la sintomatología, porque también puede ser como si fuera un retroceso. O sea, quiere decir que puede haber aparición de los signos primarios o primitivos, los reflejos primarios o primitivos. O sea, por ejemplo, podemos ver un evento vascular cerebral isquémico y el paciente está chupeteando. O sea, no sé si hayan visto, a ustedes les haya tocado ver pacientes que están como chupando o intentando succionar, como los bebés, ¿sí? Eso son parte de la aparición de los signos primitivos, ¿sí? Eso. En las medias, eso es lo más común. Y ahí es cuando nosotros, cuando utilizamos la escala de Cincinnati, por eso tienen esas características, por eso le valoras la cara, por eso valoras miembros superiores, porque como se obstruyen en mayor porcentaje, si se ocluye, te da problemas de debilidad de miembros superiores, debilidad o problemas en la articulación o en dislalia, disartria, al momento de generar alguna palabra, y pues es lo más característico. Ajá. Entonces el problema aquí va a estar en miembros superiores y en la cara. Y cuando son las posteriores te da problemas en la visión. Las personas, una parte de su vista, de su campo visual se ve ocluido, o sea, ven nada más a la mitad. Ajá. O pueden ver doble o pueden ver a la mitad, ¿sí? Pueden tener problemas en el equilibrio y pues nada más, o pueden tener problemas en el reconocimiento de cosas que ellos visualizan. Todo esto que les estoy diciendo es para que ustedes se den cuenta como qué signos espero encontrar en un paciente con una eventualidad de estas. Y este cuadrito también está bien padre, porque aquí te dice y te clasifica, si la arteria cerebral anterior está comprometida, voy a encontrar esta sintomatología, que es lo que ya hablamos. Si la arteria cerebral media está comprometida, voy a tener esta sintomatología. Y si la posterior está alterada o obstruida, más bien, vamos a encontrar, miren, fíjense lo que les decía, ceguera, agnosia visual, o sea, no reconocen los objetos que están viendo. Alteraciones en la memoria, en el equilibrio también, porque afecta también la parte del cerebelo, y vean cómo pueden ver diplopías o tener problemas visuales, por ejemplo, con esto que nomás ven la mitad de su campo visual. ¿Sale? Está bien padre, ojalá que puedan adentrarse más en el mundo de esto de neuro. Difícil de estudiar, pero está muy padre, muy satisfactorio. Y esto de aquí son las imágenes angiográficas, bueno, más bien tomográficas. Vean dónde se encuentran las zonas de penumbra. Esto solamente es para determinar si la sombra de penumbra está en la parte anterior como esta. Vean qué arteria está comprometida, la arteria cerebral anterior. Si vean cómo se encuentra la zona de penumbra aquí, es una zona que está casi temporoparietal, ¿sí? Está comprometida, ahí es donde se encuentra. ¿Cuál es el afectado? Pues la arteria cerebral media. Y si está en la parte posterior, como esta zona de penumbra que vemos acá, que es en la parte occipital, bueno, la arteria que está comprometida es la arteria cerebral posterior. Vean, y depende de dónde esté la posición del trombo o el émbolo, pues te va a dar esa sintomatología de la que acabamos de hablar. Muy bien. Ay, por fin llegamos al código stroke. Bueno, el código stroke no es nada más que una serie de pasos que tú debes de seguir para poder quitar esa obstrucción que está teniendo el paciente en una de sus arterias cerebrales. ¿Cuál es el paso número 1? Como es un caminito, se los voy a decir bien fácil, no nos tardamos mucho. El paso número 1, ¿cuál es? Está en la casa la persona y desde ahí comienza todo, en la casa, en la calle, un ámbito fortuito, extrahospitalario. Actualmente hay ya programas destinados y aplicaciones destinadas al entrenamiento de las personas
que no son del ámbito hospitalario para poder reconocer en sus familiares o a sí mismos problemas de eventualidades cerebrales o vasculares, ¿sí? ¿En qué consiste el paso número 1? Identificar rápidamente la sintomatología. Tomar el tiempo de desde cuándo iniciaron los signos y síntomas. Porque recuerden, desde que aparecen los signos y síntomas, tienes que cuantificar el tiempo para poder llegar a esa ventana neurológica y poder salvarle ese cerebro y que el paciente quede con la menor cantidad de secuelas. Ajá. Entonces, el primer paso, identificación rápida, tomar el tiempo, y el segundo paso es llamar al sistema médico de emergencias. Sistema médico de emergencias. ¿Sabe qué? Tengo un paciente que comenzó con esta sintomatología a tal hora y las características son estas. Posiblemente estoy sospechando de una eventualidad vascular cerebral. Ok, llega el equipo de médico prehospitalario, así muy mono, y ellos tienen que realizar una revaloración, o sea, ellos hacen su valoración tanto inicial y secundaria, pero enfocado a la parte cerebral. Después tienen que hacer un traslado rápido, notificando al centro de comunicaciones, ¿sabe qué? Llevamos un paciente así a tal hospital, le toca a tal unidad. Imagínate que, pues, bueno, ahí tenía seguro de gastos, etcétera. Te dicen, no, pues llévalo a Star Médica. Ah, bueno, vamos a ir para allá. Entonces, imagínate que tú estás en el área de urgencias, o si es que estás ahí, pues bueno, y te va a llegar este paciente con esas características que ahorita vamos a ver más adelante. Después de que haya llegado al hospital, el hospital tú como enfermera tienes que estar preparada para poder atender este tipo de pacientes. El médico tiene que estar preparado también para identificar y rápidamente mandar a una tomografía simple. Idealmente debería de ser con resonancia, pero la resonancia se tarda mucho. Aparte, en muchos hospitales no tienen resonancia y tienen que estar teniendo esto de manera subrogada. Entonces, una tomografía simple. Ya vimos cómo se ven las zonas de penumbra. Entonces, ya después de que haces eso, tomas un tiempo para poder determinar, ok, si es un EBC, ¿es hemorrágico o es isquémico? Ya que lo determinaste, tú dices, bueno, este paciente lo voy a seleccionar para poder trombolizarlo. Y tienes hasta 3 horas para poder iniciar la trombólisis, ¿sale? Ya que lo hiciste, al final le vas a dar los cuidados definitivos de un paciente con una eventualidad cerebral. Y si tu paciente se vuelve crítico o está crítico, ahorita vamos a ver unos cuidados muy padres. Bueno, para el reconocimiento se tiene que entrenar tanto a nuestros, o sea, si tú como enfermero eres del área de salud, deberíamos de entrenar a nuestros familiares con educación para la salud, pero claramente familiar, cómo puedo identificar una eventualidad vascular. Ya vimos qué sintomatología tienen los pacientes y si tú tienes en casa un familiar adulto mayor que tiene esos problemas de obesidad, dislipidemia, que tuvo un infarto previo, que tuvo no sé, X cosa, tienes que entrenar a tu familia que está viviendo con ella para poder no perder el tiempo en estar, en activar el sistema médico y en identificar la sintomatología. Ahora, o los signos. Ahora, vamos a utilizar, como ustedes ya saben, esto ya lo repasaron y muy bien participaron la ocasión pasada, conocen la escala de Cincinnati. La escala de Cincinnati es una escala muy sencilla de evaluar para pacientes que se sospecha el evento vascular. Y te determina esto. Esa es otra mnemotecnia, FAST. Ajá. Eso es lo que tú vas a valorar. Decirle, es Face, Arm, Speech y Time. Ahora, vamos a evaluar Face. Face, vamos a decirle a la persona que si puede sonreír. Y si vemos que hay tosis o caída o parálisis de una parte de la cara, entonces le damos un punto. Arm, decirle a la persona que eleve sus brazos o tú elévaselos y decirle que los sostenga en contra de la gravedad. Ya que los sostiene en contra de la gravedad, si uno de ellos cae o va cayendo gradualmente con temblor, ese es otro punto. Speech, le tienes que decir que pronuncie una frase simple o sencilla. Muchos decían, nosotros cuando nos enseñaban esto, nos decían, es que díganle que el cielo es azul.
No te vas a poner a decir un trabalenguas, porque claramente a veces ni nosotros podemos decir un trabalenguas. O sea, frases simples o dar una pregunta muy simple y muy sencilla que pueda el adulto mayor procesar y poder emitirte una respuesta, y tú valoras la calidad de la respuesta. Si la respuesta fue clara, entonces no hay problema, pero si la respuesta estás teniendo problemas en la pronunciación, en la articulación, ¿no? Eso se le llama disartria, en la articulación de la palabra, entonces ahí es otro punto. Y el time, valoras el tiempo desde el inicio de los síntomas, porque eso es importante. Entonces, fíjense, con uno de estos que esté presente, o sea, del face, arm y speech, con uno de ellos tienes el 72% de probabilidad de que el paciente tiene un evento vascular. Y si tienes 2 de 3, el 85%, y si tienes los 3 es un 100%. ¿Sale, vale? Entonces esto fue Cincinnati. Y aquí en México adoptamos esto. La cultura mexicana, bueno, adoptó esto, que es la mnemotecnia camaleón. Camaleón. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo, es un Cincinnati, pero esto es para personas que se entrenan en del ámbito que no se dedica a la salud. Entonces, la C es de cara, C-A de cara, cara colgada. Vemos la imagen, ya dijimos que de qué se trata. Mano, M-A de mano pesada, o sea, hay debilidad. LE de lengua trabada, disartria, no puede pronunciar bien las palabras. Y ON de activación del sistema médico de emergencias. Ajá. Bien. Este era un video de cómo realizar la escala de Cincinnati, pero para no tener tanto tiempo por ahí, lo vamos a omitir. Ahora, cuando un paciente llega al hospital, puedes utilizar ciertas herramientas, y ahorita te voy a decir cómo es una secuencia que deberíamos de utilizar para cuando estamos en urgencias. Pero una de esas herramientas que vamos a utilizar, también lo vimos en la clase anterior, me parece que lo mencionó la doctora, es la escala NIS. La escala NIS evalúa el grado de severidad del paciente cuando tiene un evento vascular cerebral. Te valora muchos ámbitos o campos que van desde el estado de conciencia o niveles de conciencia, el estado mental, la asociación integrada neuromuscular. Por ejemplo, aquí viene motores, si se dan cuenta son asociaciones neuromusculares, la sensibilidad, el lenguaje de la persona, y aparte te puede evaluar algunos pares craneales. Ajá. Entonces les dejo esta escala, no la vamos a revisar como tal, como un ejercicio, y no va a venir en el examen como tal para que no se me espanten, pero sí sería importante que la tuvieran a lo mejor en un gafet para saber cómo poder hacer una valoración de un paciente de este tipo. Ajá. Bueno, esta escala te valora si no hay síntomas de EBC, si es un EBC leve, moderado o severo, ¿sí? Aquí te lo clasifica, mira, moderado a severo o severo, ¿sale, vale? Dependiendo del puntaje que sumes en su totalidad de la escala, ¿sale, vale? Pero es una herramienta muy padre de utilizar. Ahora, esto es una secuencia nada más del código infarto. Lo más importante del código cerebro. Ahora, lo más importante es que te des cuenta qué vas a hacer y en qué tiempo lo vas a hacer. Si tú te dices, bueno, es que llega el paciente y voy a hacerle una valoración inmediata. Este tiempo de valoración inmediata, tanto de enfermería como de médico, tiene que durar 10 minutos. Cuando identifiques los signos y síntomas que dijimos, ok, ya tiene un Cincinnati positivo, y etc. Entonces lo tienes que mandar a la tomografía. Dijimos que idealmente lo más óptimo es una resonancia, pero si tu paciente para no perder tanto tiempo, y si no tienes resonancia, pues una tomografía simple. Máximo de tiempo, 20 minutos para la toma desde el inicio de los síntomas. Esto es desde el inicio de los síntomas, ¿sale?
Interpretación de la tomografía, tienes máximo hasta 45 minutos del inicio de los síntomas para poder interpretarla, bueno, el médico en este caso, la tomografía, o tú, o como enfermero, ya con esto vas a saber identificar si es hemorrágico o no. ¿Sale? Tratamiento fibrinolítico, máximo hasta 1 hora. ¿Sí? Entonces, para este tiempo, o sea, para cuando llegó 1 hora, ya tienes que decidir si lo vas a someter a tratamiento fibrinolítico con RTPA, ¿sí? Pero a partir de aquí viene todo ese periodo de ventana, ¿sí? Tienes hasta 3 o máximo 4.5, como dice aquí, horas para poder darle el tratamiento o administrar ese tratamiento fibrinolítico. El RTPA, pues, si tienes alteplasa, tenecteplasa, todos estos fármacos, dicen las guías por ahí que puedes pasar un 10% intravenoso, sí, en bolo, y el resto del fármaco lo pasas para 1 hora, ¿sí? Pero depende de la indicación médica, claramente. ¿Sale, vale? Y ojo, cuando utilicemos estos medicamentos, si es un paciente neurocrítico, un paciente que te comprometió mucho a nivel cerebral y te está generando otras cosas, o es un paciente realmente crítico, tienes que tomar previamente, canalizarlo, tomarle muestras previamente. Todo lo que tienes que ver con punciones lo tienes que realizar previamente antes de que inicies el tratamiento fibrinolítico, porque el riesgo de sangrado que tienen esos pacientes está latente ahí y es bastante. Entonces, todo lo que le vayas a hacer, hazlo, todo lo invasivo, hazlo previamente al inicio de la fibrinólisis, ¿sí? Tienes 3 horas, 4.5 horas, claro, no te vas a tardar todo el tiempo del mundo, pero trata de hacerlo rápido en todas las cosas invasivas que vayas a colocarle al paciente. Este es un cuadrito que les pongo por aquí, porque si me toca darles por ahí algún otro tema, vamos a aprender que en esto de los pacientes de trauma y los pacientes que son ajenos al aspecto cardíaco, en general a todos, todo lo que estamos en urgencias lo podemos hacer. Vamos a dividir nuestras valoraciones de manera en dos cosas: valoraciones primarias y valoraciones secundarias. Las valoraciones primarias es desde el contacto con el paciente, y vas a valorar en situaciones de urgencia el A, el B, el C, el D y el E. Eso es lo que valoras y tratas concomitantemente. O sea, A, hacemos referencia si es vía aérea, control cervical; B, ventilación; C, circulación y hemorragias, y por ahí se agrega otro cuando son hemorragias masivas; D, vamos a ver todo lo de déficit neurológico; y la E, de exposición y control de temperatura y control ambiental, ¿sí? Eso es valoración primaria. Si alguno de estos está alterado, digamos que esa persona que se va a la A no se mueve de ahí hasta que le dé tratamiento y lo haga a la par. Hay un problema en la A, aspiro por secreciones. Hay un problema en la E, voy a generar medidas para tratar la B, etc. Cuando llegues a la valoración secundaria, ahí en valoración secundaria es hacer acciones, valoración y acciones, diagnóstico y acciones para poder tratar un problema de un paciente. Ejemplo, si tu paciente es de neuro, vas a hacer valoración secundaria a ámbito de neuro, aplicando, ya les dije, escala NIS y entre otras cosas para tener un diagnóstico más certero y poder darle tratamiento definitivo. Aquí en valoración primaria les puse la triple S, porque hay que evaluar en todos los pacientes la seguridad de escena y situación, siempre, ¿sí? Luego de eso vamos a valorar el ABCDE y reanimar a la par, como les estoy diciendo. Después de que estés haciendo esto, bueno, vamos a monitorizar, o a la par cuando estés haciendo esto, la persona que le toque, por ejemplo, en C, va a monitorizar al paciente no invasivamente. Si se da el tiempo, se puede tomar un electrocardiograma de 12 derivaciones en estos pacientes. El electro solamente te va a decir si se está infartando el paciente, o qué ritmo tiene, o pues nada más, lo más importante para la eventualidad cerebral, o si tiene una fibrilación auricular. ¿Sale, vale? Solamente te va a servir para diagnosticar. Ajá.
Bueno, si el paciente tiene una saturación menor de 92%, se le coloca oxígeno. Hay que ponerle un acceso vascular doble. ¿Por qué les digo doble? Porque en uno puedes pasar medicamentos, puedes pasar infusiones, etcétera, y en el otro pues lo dejas de reserva, y también en el otro acceso puedes pasar la trombólisis, ¿sale? Siempre en estos pacientes cuando son emergencias, accesos dobles. Y la valoración secundaria, tomas muestras, etcétera, tomas gasometría si es necesario, depende del tipo de paciente que tengas, ¿sí? Luego, en la valoración secundaria, pues haces una valoración enfocada al aspecto neurológico, que ya vimos, haces FAST, valoras NIST y le das tratamiento definitivo acorde a lo que estamos viendo de los pasos del código cerebro. ¿Vale? Y vean, esta imagen se está volviendo muy famosita, me encanta muchísimo, porque esta te dice qué hacer cuando tienes a un paciente neurocrítico. En este caso, si por ejemplo tuviste una eventualidad cerebral, pero su paciente, aparte de eso, es un paciente neurocrítico, o un paciente, por ejemplo, de TCE, etcétera. Todo paciente que veamos neurocrítico podemos generar estas intervenciones. Por aquí les dejé que esto es sacado de la NIC, ¿sí? Tratamiento del edema cerebral y mejora de la perfusión cerebral con estas intervenciones. Eso cómo lo vas a lograr. Esta mnemotecnia se le llama Ghost CAP. Entonces aquí te dice que vamos a valorar en todos los pacientes neurocríticos el nivel de glucosa. Sobre todo, no hay que dejar que tu paciente se encuentre con una hipoglucemia. Recuerden que las hipoglucemias en un paciente neurocrítico no es alto riesgo de convulsión y alto riesgo de disfuncionalidad de las bombas de sodio y potasio. Ya vimos por qué, y te va a generar más edema cerebral. Entonces no nos conviene tener un paciente hipoglucémico. ¿Vale? ¿Cuánto en el paciente neurocrítico? ¿Cuánto nivel de glucosa? De 80 a 180. Si tú tienes un paciente ya con 180, pues bueno, ahí sí te utilizaría un esquema de insulina, ¿sale? Pero lo ideal de 80 a 180 miligramos sobre decilitro. Hemoglobinas mayores de 9 gramos sobre decilitro, ¿vale? ¿Por qué? Porque ¿quién es el transportador de oxígeno al encéfalo, por ejemplo? En todo el organismo, pero en este caso del encéfalo, ¿quién es el que transporta oxígeno? ¿Vale? Oxígeno, siempre que debe tener una saturación por encima del 94% en los pacientes neurocríticos. Sodio, idealmente, esto es una competencia, una incompetencia sí, de colaboración o interdependiente. ¿Por qué? Porque, pues bueno, aquí el médico te puede indicar, no sé, soluciones hipertónicas, por ejemplo, no, pues pásale un mildesalino con 12 ámpulas de concentrado de sodio orados para 24 horas. Soluciones hipertónicas, ¿para qué? Para que si tú aumentas poquito el sodio, recuerda, tienes un vaso sanguíneo, aquí, lo voy a dibujar aquí. Si tú tienes un vaso sanguíneo aquí y te está generando cualquiera de los dos edemas, edema cerebral citotóxico, como hemos estado hablando, o un edema cerebral vasogénico, en el caso de un hematoma, etc. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando tú pones una solución hipertónica o un medicamento que tenga carga osmolar, sí, que es hipertónico, vas a aumentar, aquí adentro del vaso sanguíneo va a haber mucha concentración de solutos, que va a ser mucho mayor que la del espacio extracelular y que del espacio intracelular. Entonces, todo lo que esté aquí afuera y aquí dentro de la célula va a tender a salir y se va a ir hacia el vaso sanguíneo por osmolaridad. El agua se va a jalar hacia el vaso sanguíneo, eso es lo que quiero decirles. Con esto vas a poder reducir el edema cerebral y aparte la presión intracraneal. ¿Sale? Por eso te recomiendan que el sodio debe de estar de 136 hasta 155, ¿sí? Una concentración mucho mayor que la sérica.
¿vale? Para esto, para que te ayude a tener un paso de neuroprotección, a disminuir la presión intracraneal. La temperatura de 36 a 37.4, porque eso es una eutermia. Un paciente que tenga una temperatura mayor de 37.4, o sea, febrícula, fiebre, etcétera, te va a consumir más energía y te va a consumir más oxígeno y va a ser más trabajo para el encéfalo, ¿sale? Porque el metabolismo va a estar muy aumentado, el trabajo de todo esto va a estar muy incrementado, entonces no te conviene tener pacientes neurocríticos con fiebre. Tienes que hacer todas las medidas posibles, tanto farmacológicas como no farmacológicas, para poder llevar al paciente a una eutermia y sobre todo idealmente mantenerlo en 36 a 36.2 grados centígrados. ¿Sale, vale? Muy bien, confort. El confort físico, evitar el dolor, la agitación, evitar los cambios de posición cuando es un paciente inicialmente neurocrítico. No hay que estarlo moviendo, que se me ensució la cama, que se no sé qué, déjalo. Déjalo, una cama sucia de mugre no se va a morir, tal vez, pues sí, o sea, puede tener riesgo de infección, etcétera, pero el confort físico y el paciente que se está, o sea, un paciente que tiene dolor, un paciente que está intranquilo, un paciente que lo estás moviendo neurocríticamente y lo estás moviendo y cambiando de posición, aumentas la presión intracraneal. Entonces, por eso se debe de manejar el dolor y no se debe de movilizar al paciente hasta que haya reducido el problema, el edema cerebral o el hematoma ya se haya reducido o la masa encefálica ya no esté tan inflamada, etcétera, ¿sale? La presión arterial ya dijimos, presiones arteriales medias de 80 a 110. El PACO lo debemos mantener de normal. Un PACO aumentado, una hipercapnia, como por ahí nos dijo la doctora, una hipercapnia te genera vasodilatación. Y la vasodilatación a nivel cerebral te aumenta la presión intracraneal. Por eso el PACO se recomienda bajito. Y la concentración de oxígeno se recomienda también encima del 94%, porque el oxígeno a nivel cerebral hace vasoconstricción. Y la vasoconstricción pues reduce la presión intracraneal. ¿De acuerdo? Esto lo pueden aplicar en urgencias, ¿eh? Esto. Ahora, esto es otra mnemotecnia que te ayuda a ti a tener cuidados en el paciente neurocrítico, pero el paciente que ya está, por ejemplo, en la unidad de cuidados intensivos, un paciente que ya le diste tratamiento, ya le diste fibrinólisis, etcétera, y pues lo pasas a la unidad que le corresponde y le das el cuidado como definitivo. Ajá. Les presento el Fast Hug o el abrazo rápido en español. El abrazo rápido te va a ayudar en muchas cosas. Fíjense, la F de feeding, alimentación. Un paciente neurocrítico, por estar neurocrítico, no debe de retrasarse la alimentación. Máximo ya estás pensando en darle de comer a través, si no puede deglutir, etcétera, tiene secuelas de eso, si está intubado, etcétera, bueno, colocas una sonda orogástrica, una sonda nasogástrica y lo empiezas a alimentar. Lo empiezas a alimentar a las 24 horas, lo más temprano es alimentación temprana, ¿sale? ¿Sale, vale? ¿Por qué? Porque el paciente que no tiene alimentación no va a tener energía, va a empezarse a atrofiarse, va a empezarse a complicar, va a empezar a traslocar bacterias, etcétera, 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 y etcétera, y etcétera. Te puede hacer hipoglucemias y recuerden que la hipoglucemia no es buena para el paciente neurocrítico. La A de analgesia. Todo paciente debe estar cubierto con analgesia, sobre todo para lo que hablamos del confort físico, ¿sí? El dolor aumenta presiones intracraneales. Lo estoy viendo de manera rápida y no me estoy deteniendo en esto que dice en la pantalla, porque esto lo vamos a ver también después, o lo vamos a retomar en los siguientes temas. Sedación. Si tu paciente está neurocríticamente enfermo y lo tienes bajo ventilación mecánica, debes de asociarlo o garantizar que esté bien asociado al ventilador mecánico. No debe estar despierto, no debe de haber disociación torácica con el del ventilador mecánico, no debe de haber resistencias. Recuerda cuánto debes de tener la presión máxima para garantizar que el paciente está por ahí bien asociado al ventilador, cuánto debes de tener tu RAS o Ramsay, la escala que utilices para poder tener bien sedado al paciente, para asociarlo a la ventilación mecánica.
La tromboprofilaxis, ¿sí? Pacientes para evitar una nueva trombosis se deben y evitar tromboembolismo pulmonar, etcétera, debe estar cubierto con tromboprofilaxis, una heparina de bajo peso molecular como la enoxaparina, ¿de acuerdo? Ya la dosis dependerá del peso y si es el riesgo, como en el caso, si es el caso del evento vascular, pues bueno, ya lo trombolizaste. Y si no fue candidato a trombolizar, pues bueno, por ahí podemos poner enoxaparina en dosis altas, ¿vale? La cabeza elevada, híjole, esto sí les voy a hacer hincapié mucho en que siempre deben de mantener el paciente en posición de 45 grados. Paciente neurocrítico, su cabeza debe estar alineada, por favor, alineada. ¿Por qué? Porque si tú no le pones una almohadita de tal forma que acomodes a tu paciente con cabeza alineada, el paciente va a inclinar la cabeza para un lado. Si inclina la cabeza para un lado, las carótidas se van a obstruir y el flujo sanguíneo cerebral se va a ver comprometido. Vean qué tan importante es hasta poner la cabeza alineada al tórax, ¿sí? La cabeza elevada te disminuye la presión intracraneal. Y ahorita vamos a ver un video bien padre. Profilaxis de úlceras. Esto va encaminado mucho con la alimentación, con los cuidados de la piel y la protección para las úlceras, ¿vale? Si es un paciente neurocrítico, ya sabes, no lo mueves en la fase aguda, en la fase aguda no se mueve. Ya cuando haya pasado ese periodo, hayas resuelto el problema, pues ya lo empiezas a mover, pero para esto tenemos que generar medidas de protección cutánea, ¿de acuerdo? Y la glucosa, el control de la glicemia, pues ya saben, glucosas entre los 80 a menor de 180, ¿sí? En ese rango de 80 a 180, ¿vale? Y este es un video que por ahí cuando fui a un congreso de la Menti, no sé si hay alguno de ustedes haya asistido a este congreso, pero si es así, pues ya habrán visto por ahí este video. Pero aquí el médico, el doctor, muy bueno en su tema, de verdad, muy bueno, era un médico del evento, creo. Presentó este caso. Este caso es de que la importancia de subirle la cama a un paciente neurocrítico, el subir el respaldo. O sea, fíjense, este es un transductor de presión. Este paciente tenía medición de la PIC. Está bien padre este monitor. Entonces, fíjense, ahí tiene la cama a 45 grados y vean cuánto es la presión intracraneal. Va en 8 milímetros de mercurio. Y fíjense cómo va bajando el nivel de la cama y cómo la presión intracraneal va aumentando. Vean, 11, 12, 13, va aumentando y ni siquiera ha llegado al supino. 15, fíjense cuánto aumenta, 16, 17. Vean cuánto va aumentando y no le ha dado el supino total. Vean, casi llega al límite de 20. Recuerden que mayor de 20 milímetros de mercurio de presión intracraneal es una hipertensión intracraneal. Fíjense, con el tener el paciente en supino ahora, a veces los pacientes neurocríticos, bueno, a veces despidamos eso y le bajamos totalmente la cama para cambiarle las sábanas. Fíjense cuánto aumenta y si tenía el problema de presión intracraneal, hasta cuánto les va a elevar la presión intracraneal. Por eso la importancia de mantener al paciente en una elevación de la cama de 45 grados, cabeza bien alineada y no mover en la fase aguda. ¿Qué hora es? 17:30. Ya me pasé del tiempo. Creo que con esto ya finalizamos, chicos. Espero que les sirva toda esta información que les acabo de dar. Para mí me gusta mucho darles estos temas y compartirle esto, y todos estamos aquí para aprender. Si ustedes tienen algo también que aportar, yo también voy a aprender. No soy un experto en neurocrítico, pero les di la base fundamental de sus cuidados y de verdad aplíquenlos, hagan la diferencia siempre, y siempre acudan a cursos. Hay muchos cursos de paciente neurocrítico, ¿sale? Y sobre todo los de trauma, ¿sí? Entonces, cómo manejar un TCE, que mucho va encaminado a estos cuidados que les di. Y en las próximas clases, si quedaron dudas por aquí, en las próximas clases nos van a brindar mucho más cuidados y sobre todo enfocados a enfermería, porque esto fue un cuidado de colaboración, ¿de acuerdo? Entonces, con esto finalizamos. Espero que les haya gustado, de verdad, ¿eh? No sé si, maestros, si tengan alguien dudas en los chats o
comentarios en los baúles de preguntas y respuestas. Gracias, maestro Sebastián, por el aportarnos su experiencia y estos conocimientos en relación a este tema de código Stroke y todo lo que implica la metodología del código Stroke. Tenemos 2 preguntas en el baúl de preguntas y respuestas. A través del chat de WhatsApp no tenemos alguna aportación. La primera dice: disculpe, profe Sebastián, estos pacientes son candidatos a administrar aspirina. No sé a qué pacientes, en qué momento lo puso a las 5:17 y en qué fase se hace ventana neurológica. A ver, de la pregunta realmente no he entendido como esa experiencia de acercamiento. O sea, la aspirina, hablamos yo creo que de la aspirina Protect, que es un antiagregante plaquetario. Entonces, muchas personas utilizan en la fase como de identificación para evitar la agregación plaquetaria, pueden utilizar aspirina, pero realmente en el área intrahospitalaria, no sé, por aquí yo creo que el doctor Jorge, por ahí nos puede aclarar esa duda si todavía o se puede utilizar como tal, como si fuera un, convencionalmente como un infarto cardíaco, en los eventos vasculares se pudiera utilizar la aspirina Protect, que creo que pues como antiagregación plaquetaria no creo que haya ningún problema. Y en la fase de ventana, bueno, vamos desde la hora, desde los 60 minutos de haber iniciado la sintomatología, a partir de ahí ya estamos haciendo por ahí esa parte de ventana neurológica, ¿sale? Y por ahí la doctora también nos explicó la temporalidad, pero en todo este tiempo estamos valorando y efectuando la ventana neurológica, 3 horas, 4.5 horas, para poder determinar si el paciente es candidato a una trombólisis y sobre todo durante el periodo de trombólisis. Es correcto. Ok, bueno, muchas gracias, maestro Sebastián. Ya no tenemos más preguntas en el baúl de preguntas y respuestas. Muy bien. Bueno, entonces nos estaremos viendo muy pronto, chicos. Muchas gracias por haber asistido a todos estos 42 para ver esta clase. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias a usted, maestro. Para dar continuidad a nuestro siguiente tema, voy a permitirme presentar a nuestro siguiente ponente. En este caso no daremos, nuestro receso será muy corto o fue muy corto. Tomaremos como receso el tiempo que se nos fue la conexión. Entonces, ya tenemos conectado al doctor Jorge Enrique Pérez Figueroa. Ustedes ya lo conocen. Ya nos ha dado 2 clases anteriores en este chat. Doctor, ¿sí le permite encender su cámara? A ver, no se ve, ¿verdad? Es que no me permite la cámara como la otra vez. Ajá, no, ok. Creo que se metió a la cámara del iPad y de ahí proyectó la imagen. Pues ahorita se ve, ya compartí la pantalla. ¿Se ve? Ajá, vemos su pantalla, pero no vemos su cámara. No, la cámara creo que no se puede. O sea, ¿ves la presentación? La presentación la vemos sin ningún problema. La cámara no creo que se pueda entonces. No, ok, no hay problema. Ya lo conocen a usted. Agradezco en verdad su apoyo y participación. Me permito presentar al doctor. Es el médico cirujano por la Universidad Autónoma de Guadalajara, el doctor Jorge Enrique Pérez Figueroa. Es especialista en medicina crítica, egresado del Hospital Ángeles Moxel. Es jefe de nuestra unidad de terapia intensiva del Hospital Star Médica Veracruz. Es
proveedor e instructor certificado por la American Heart Association con soporte vital básico y de soporte vital avanzado, y adicional destacado académico por siempre tener la disposición para compartir y transmitir estos conocimientos. Muchas gracias, doctor, por su apoyo y participación. Gracias. En ¿Sí se este escucha bien? momento, sí, lo escuchamos fuerte y claro. En este momento ya los alumnos están visualizando su pantalla. Ok. ¿Ya están todos listos entonces? Sí, doctor, tenemos, a ver, permítame un segundo porque no me permiten proyectar su pantalla. Denme un segundo. Mm. Es que me dice que el video seleccionado no permite. ¿Pero no se ve? ¿Quieres que me salga Listo, o...? listo, ya lo están visualizando. Listo, doctor. Bien. Ok, Ya. bueno. Pues muchas gracias nuevamente por la invitación. Vamos a revisar en los siguientes minutos. No va a ser muy largo. Realmente esta es una plática nada más como informativa para que sepan algo sobre los tumores cerebrales. Pero van a ver que esto, o sea, les va a hacer mucho sentido ahorita cuando hablemos de los tumores, cómo se ha llevado todo, cómo elaboraron bien el programa para que entiendan lo que ya revisaron de anatomía cerebral, de fisiología cerebral, lo que acaban de ver, por ejemplo, del código ictus. Les va a hacer mucho sentido al final y van a poder ir integrando todo, principalmente para el abordaje del paciente neurológico o el paciente neurocrítico. Bien, hablando de los tumores cerebrales, hablamos de un tumor cerebral, la presencia de una masa que está dentro del cerebro, ¿no? Los tumores los podemos dividir como en los que se originan propiamente en el cerebro, que son los tumores primarios, y los denominados secundarios, que la mayoría de las veces en el paciente adulto son tumores metastásicos. O sea, el origen no es dentro del cerebro, sino que viene de alguna otra parte del cuerpo, un tumor en alguna otra parte del cuerpo, y se disemina y se va al cerebro. No vamos a tocar los tumores en los niños, que desafortunadamente los niños son los que tienen mayor incidencia de tumores cerebrales. Vamos a revisar los principales tumores en el adulto. Vamos a tomarnos un par de minutos nada más como para refrescar lo que vieron en los días anteriores sobre lo que es la anatomía del cerebro. Ya revisaron que el tejido cerebral, o sea, el cerebro es un tejido blando que está dentro del cráneo. El principio o la doctrina de Monroe Kelly, que imagino que ya revisaron, acuérdense que el cerebro está dentro del cráneo, que es una bóveda cerrada y rígida, entonces no es expandible. Dentro del cráneo hay tres estructuras principalmente, lo que es el tejido cerebral, el líquido cefalorraquídeo y la sangre que en condiciones normales está fluyendo. Entonces, eso es muy importante cuando hagamos el diagnóstico de las alteraciones neurológicas y cuando hablemos de hipertensión endocranial, que al final vamos a platicar un poco sobre esto. Algo importante que deben de recordar es que lo que es el cerebro no tiene drenaje linfático, o sea, no hay salida a través de los ganglios. Entonces, es muy raro que un tumor en el cerebro se extienda al resto del cuerpo. O sea, que un tumor del cerebro haga metástasis a otra parte del cuerpo. Es más probable que un tumor en otra parte del cuerpo se vaya al cerebro que un tumor cerebral se disemine, ¿no? A través de la sangre. Bien, como ya revisaron la otra vez con la doctora Martínez, la anatomía cerebral, el cerebro es muy complejo. Está constituido por el encéfalo, que son los hemisferios cerebrales, el tronco del encéfalo, el cerebelo y la médula espinal, ¿no? Esto está cubierto por las meninges, ahí están las tres capas que ya conocen, la dura, la aracnoides y la pia madre. Estas protegen al cerebro y a la médula espinal. Todo esto en conjunto es lo que denominamos el sistema nervioso central, como pueden ver aquí en las imágenes que ya revisaron la otra vez. Bien, el sistema nervioso central es el que controla todo, prácticamente toda la función del cuerpo, ¿no? Aparte, la memoria, la inteligencia, el habla, las emociones, la visión, el gusto, el tacto, todo. O sea,
Si el cerebro no funciona como en los pacientes que desafortunadamente desarrollan muerte cerebral, el cuerpo no funciona. Ahora, aquí es muy importante recordar lo de los hemisferios cerebrales, que están, dos hemisferios que están unidos por una estructura que es el cuerpo calloso, y hay 4 lóbulos: el frontal, el parietal, el temporal y el occipital. Como ya lo vieron la otra vez, cada uno controla diferentes funciones, ¿no? El frontal controla el razonamiento, las emociones, el habla, los movimientos. El parietal controla las sensaciones del contacto, el dolor, la temperatura, también el habla. El temporal, la memoria, el oído, también el habla. Y el occipital controla la visión. El cerebelo está en la parte posterior del cráneo, y ese es el que se encarga de que nosotros podamos mantener el equilibrio y la coordinación. Y la médula espinal se encuentra dentro de la columna vertebral y se extiende, que es la continuación del encéfalo, ¿no? Esta también está protegida por las meninges. Eso fue como un recordatorio muy básico, porque realmente lo acaban de ver. Hablando un poco de epidemiología, los tumores primarios del sistema nervioso central son un 2% del total del cáncer en el adulto, y como comentábamos, en los niños es hasta casi un 15% en los niños menores de 15 años. Entonces, la incidencia es un poco menor en los adultos, ¿no? Comparado con los niños. Y hablando de la mortalidad, ha habido muchos avances, como vamos a ver posteriormente, tanto para hacer el diagnóstico temprano como las cuestiones terapéuticas, que ha cambiado un poco lo que es el pronóstico de los tumores cerebrales, ¿no? En cuanto a la histología, que es la variedad del tumor, el tumor más frecuente son los meningiomas y posteriormente son los gliomas. Después vamos a hablar un poco de esto. Ahora, hablando de la etiología, algo que siempre nos preguntan los pacientes y nosotros también nos preguntamos es qué factores de riesgo tenemos para desarrollar un tumor en el cerebro. Ya se ha identificado, por ejemplo, cuál puede ser la etiología de algunos otros tipos de tumores, como el tumor o los cánceres de colon, de mama, de útero, pero como que la etiología del tumor cerebral todavía no se sabe si se acierta cuáles son los factores de riesgo, ¿no? Hablando de la cuestión de la genética, no es forzoso que alguien, si un familiar nuestro tuvo un tumor cerebral, nosotros forzosamente vayamos a tener ese factor de riesgo, ¿no? Todavía como que no está muy claro si hay ciertos factores genéticos que pueden hacer que una persona desarrolle un tumor cerebral. Se ha visto también que hay algunas alteraciones en los cromosomas. Una idea que se tiene hablando de los traumatismos es que si alguien tuvo un golpe en la cabeza, a la larga le puede desarrollar un tumor cerebral. Realmente no, o sea, hay muy pocos datos disponibles de que una persona que tuvo un golpe como consecuencia a la larga pueda desarrollar un tumor cerebral. Las radiaciones, eso es lo que nos preocupa, sobre todo ahora con el uso de los teléfonos celulares. Realmente hay muchos estudios, hay mucha controversia. Hay unos que dicen que la radiación de los teléfonos celulares a la larga puede favorecer la aparición de tumores. Hay opiniones ahí encontradas, los datos son controversiales, pero probablemente la recomendación es no usar tanto el celular, ¿no? O no dormir con el celular muy pegado a la cabeza. Hay también quien dice de las neuroinfecciones, de las infecciones virales, que si esto puede provocar el desarrollo de un tumor en el cerebro. No hay una asociación así clara entre virus y tumores cerebrales. Sí hay algunas sustancias químicas, sobre todo algunos compuestos nitrosos que están en el ambiente, que ya se ha demostrado que potencialmente pueden inducir la aparición de tumores cerebrales, no nada más en el hombre, sino también en algunas especies animales. Y dentro de otros factores de riesgo, bueno, los hombres tienen mayor riesgo de desarrollar tumores cerebrales comparados que las mujeres. La raza blanca es más frecuente también. Y la edad, lo que comentábamos, son más frecuentes en los niños que en los adultos. Hablando de los signos y síntomas, lo que comentábamos es la mayoría de las veces los tumores cerebrales son hallazgos, porque los síntomas van a variar dependiendo de la función
de las áreas afectadas, o sea, que puede ser un área o pueden ser varias áreas que están afectadas, ¿no? Una de las veces la cefalea, el dolor de cabeza es como el primer dato, una cefalea muy recurrente que muchas veces se diagnostica como si fuera una migraña y no se toman en cuenta los datos de alarma, y ese puede ser el primer dato de un tumor cerebral, aunque muchas veces el paciente con un tumor cerebral debuta con crisis epilépticas, no tiene convulsiones. También hay ocasiones que puede haber cambios en el carácter, en el comportamiento. Hay datos cuando ya está muy aumentada la presión dentro del cráneo, el aumento de la presión intracraneal, que hay vómitos en proyectil, puede haber alteraciones en los movimientos, en el lenguaje. Dependen totalmente de la localización, ¿no? Por ejemplo, en los lóbulos frontales usualmente aparecen alteraciones motoras. Puede haber parálisis de la cara, de las extremidades. El paciente empieza con disartria. Hay veces que no puede articular palabra. Trastornos en la función cognitiva. Por ejemplo, puede haber cambios bruscos en el humor, falta de atención, alteraciones en la conducta. Y ya hay veces que cuando ya esto está avanzado, puede haber alteraciones también de incontinencia, tanto urinaria como intestinal. En los lóbulos temporales, cuando hay presencia de una tumoración, el principal dato pueden ser alteraciones en la visión. Puede haber pérdida de la visión transitoria, puede haber dolor retroocular. Entonces hay que tener muy pendiente los que pueden ser datos de alarma y no confundirlos en ocasiones como un dolor de cabeza provocado porque no durmieron o porque no han comido. Hay que prestarle como más atención a un paciente que tiene dolor de cabeza y ver el patrón, ¿no? Bien, ahora en los lóbulos parietales también se pueden presentar alteraciones visuales o dificultad para reconocer los objetos, ¿no? Hay personas que pueden ver un lápiz y al momento de que le preguntamos qué es esto, no saben responder qué es. En los tumores de los lóbulos occipitales, ahí lo que destacan son los trastornos de ceguera, pérdida súbita de la vista, ¿no? La convulsión, pues es un síntoma que traduce que hay una actividad anormal en el cerebro. Puede aparecer como consecuencia del tumor cerebral, pero también puede ser que el paciente esté debutando con crisis convulsivas, no forzosamente por un tumor. Se tiene que hacer, como vamos a ver posteriormente, todo el protocolo de estudio. Y hay ocasiones que puede haber lesiones no tumorales, como pueden ser los cisticercos. Una persona que tuvo cisticercosis, que nunca supo que tenía cisticercosis, y cuando se le hacen los estudios de gabinete, se le hace la tomografía, se ve ahí ya nada más calcificado el cisticerco, y ese puede ser un foco epileptógeno, ¿no? Pero cualquier persona que debuta con crisis convulsivas, dentro de los diagnósticos iniciales, hay que descartar que no tenga un tumor cerebral. De las convulsiones, pues ustedes ya saben que se dividen en parciales y generalizadas, dependiendo si son tónico-clónicas. Deben cuando evalúan al paciente con crisis convulsivas, no sé si revisaron ese tema, deben de estar muy familiarizados sobre el tipo de las convulsiones tónico-clónicas, si hay relajación de esfínteres o no, si son crisis focales, o sea, si nada más está focalizado, si son crisis de pequeño mal o crisis de ausencia, en la que el paciente prácticamente se queda indiferente al medio y allí está convulsionando, ¿no? Bien, ahora, para hacer el diagnóstico de los tumores cerebrales, se tienen que hacer pruebas. O sea, primero el abordaje, primero la sospecha de que el paciente puede tener un tumor cerebral. La exploración física, la evaluación neurológica. Van a ver que son varios puntos como los que vieron cuando hablaron del evento vascular cerebral isquémico o cuando hay un evento vascular hemorrágico. Tenemos que hacer una evaluación neurológica desde algo muy sencillo como la escala de coma de Glasgow, ver si hay disminución de la fuerza en alguna parte del cuerpo, hacer una exploración rápida de los pares craneales para poder ver bien todo, o sea, los movimientos de los ojos, la visión, reflejos, coordinación,
y eso nos puede orientar que a lo mejor hay algo malo, ¿no? Como en esta tomografía que vemos la imagen de una tumoración. Entonces, las técnicas de imagen son imprescindibles para el diagnóstico, porque esa nos va a decir realmente qué es lo que está pasando dentro del cerebro. Y ahorita, pues ya tenemos a la mano la tomografía, la resonancia, tenemos el SPECT, tenemos el PET scan, se puede hacer también una punción lumbar, o sea, tenemos mucho armamento para poder hacer el diagnóstico radiológico, por ejemplo, esta masa que se ve aquí en una resonancia magnética. Definitivamente lo que nos da el diagnóstico de la tumoración es la biopsia, o sea, esa es esencial y básica y necesaria para el diagnóstico. Esa es la única prueba que nos va a decir realmente a qué nos estamos enfrentando. Y es importante nada más que conozcan que la biopsia se puede hacer por dos formas. Lo que es la biopsia estereotáxica, que usualmente es una pequeña incisión, eso no se hace en todos los hospitales. La que usualmente hacemos en los hospitales que hace el neurocirujano es una biopsia con cirugía abierta, ¿no? Bien, ahora, hablando de las variedades de los tumores cerebrales, de acuerdo a la última clasificación, se ven las características moleculares, los expertos morfológicos, y se divide de acuerdo a la agresividad, ¿no? Que va desde el grado 1 hasta el grado 4. El grado 1 es el tumor menos agresivo, el grado 4 es el tumor más agresivo. Los más frecuentes, el astrocitoma, como su nombre lo dice, nacen de las células que se llaman astrocitos. Esa se divide en 4 grados de acuerdo a la última clasificación de la Organización Mundial de la Salud. El grado 1 es el astrocitoma pilocítico y ese la mayoría de las veces tiene buen pronóstico y puede curarse con la cirugía. Es un 5% de los gliomas y ese se presenta en personas jóvenes, ¿no? El anaplásico, ese es más agresivo, es más frecuente en los hombres. El problema de estos tipos de tumores, mientras más agresivos son, la localización es más difícil para poder llegar por cirugía, ¿no? Entonces, hay ocasiones que lo que hace el neurocirujano es entrar, tratar de resecar lo más que se pueda del tumor o hacer una biopsia nada más y mandar al paciente a radioterapia, porque ahorita ya la combinación de la radioterapia con tipos de quimioterapia son una buena opción y han demostrado mejorar la sobrevida, ¿no? Después viene el craniofaringioma, ese es un tumor benigno, es poco frecuente, ese se presenta cerca de la glándula pituitaria y muchas veces el craniofaringioma se puede confundir con un adenoma de hipófisis, ¿no? La cirugía es el tratamiento de elección, está el ependimoma también, la cirugía es el tratamiento de elección combinado con la quimioterapia o con la radioterapia. Después vienen los tumores germinales, estos son poco frecuentes y se ven en los adultos jóvenes. Me imagino que alguna vez han escuchado sobre el germinoma, el teratoma, el carcinoma embrionario. Estos es importante realizar una punción lumbar, ¿no? Se puede diagnosticar haciendo marcadores tumorales en líquido cefalorraquídeo, como la alfa-fetoproteína que ya la conocen, la fosfatasa alcalina placentaria y la gonadotropina coriónica humana, ¿no? También estos nos sirven como para darle seguimiento al pronóstico y a la respuesta al tratamiento del tumor. El glioblastoma, ese es el más frecuente, es un 15 al 17% de los tumores cerebrales primarios y es el más frecuente, hasta el 75%, ¿no? Bien, la incidencia aumenta con la edad, son tumores que crecen muy rápido y estos son los que pueden provocar de forma súbita incremento en la presión intracraneal, o sea, que el paciente presenta datos de cráneo hipertensivo. El diagnóstico es con resonancia y con la muestra que se toma con una biopsia, ¿no? Como es un tumor muy agresivo, es muy vascularizado. Entonces, esto le permite, obviamente se alimenta porque está muy vascularizado y crece fácilmente, ¿no? Entonces, se va metiendo a tejido cerebral sano y muchas veces el neurocirujano no puede resecarlo totalmente. Bien, ¿qué otra cosa importante?
Ok, el tratamiento a base de la quimio y la radioterapia. Hay un abordaje también que cuando el neurocirujano ve que no puede quitar totalmente la tumoración, dejan unos sellos impregnados de quimioterapia. Es un fármaco que se denomina BCNU y esos los ponen donde resecaron el tumor. Si quedó todavía algo de material ahí tumoral, ponen estos parches impregnados con la quimioterapia en la parte donde resecaron el tumor. Tenemos también el meduloblastoma, poco frecuente en el adulto. Este se localiza en el cerebelo, crecen de manera muy rápida, se extienden a otras partes del sistema nervioso central. Y por la localización, como está en el cerebelo, lo que ocurre es que bloquea la salida de líquido cefalorraquídeo. Entonces, el paciente puede empezar con datos de hidrocefalia, o sea, datos de aumento de la presión intracraneal, ¿no? El tratamiento va a depender de la extensión del tumor y se tiene que operar lo más pronto posible y posteriormente dar combinación de radio y quimioterapia. El meningioma, nace, como su nombre lo dice, en las capas de las meninges, son frecuentes, pero la mayoría son grado 1, son benignos, no infiltran, el crecimiento es muy lento. Se ha relacionado con algunas alteraciones genéticas. La cirugía es el tratamiento estándar si está en un área donde se puede intervenir sin mayor problema. En algunos casos está indicado antes de operar dar la radioterapia para disminuir el tamaño de la tumoración. En meningioma grado 2 tiene comportamiento intermedio, el grado 3 es agresivo y está indicada la radioterapia después de que lo operen, ¿no? En los meningiomas, la quimioterapia no se ha estudiado mucho, pero puede ser necesario en algunos casos que hay recidivas. Ahora, el cáncer metastásico. Esto es cuando el tumor nace fuera del cerebro. Uno de los principales cánceres que hace metástasis a cerebro es el pulmón. También el cáncer de mama, ¿no? Estos hay que sospechar muchas veces el diagnóstico por resonancia o tomográfico. El radiólogo muchas veces nos dice, ¿sabes qué? Esto más que un tumor primario parece una metástasis. Entonces lo que tenemos que hacer ahí es empezar a hacer todo el protocolo para descartar. Si es una mujer, cáncer de mama, cáncer de útero, o sea, se tiene que hacer un rastreo para buscar dónde está el cáncer primario, ¿no? Los oligoastrocitomas, estos son poco frecuentes. Hay dos tipos, de dos tipos histológicos diferentes, por los astrocitos y los oligodendrocitos. Igual se clasifican en grados. Los de alto grado 3 o anoplásicos se benefician de la cirugía, radioterapia y quimioterapia, ¿no? Ok. En los tumores de bajo grado, los grado 2, el tratamiento con radioterapia puede ser justificado ya después de la cirugía, o sea, no darlo de forma inicial. Y la quimioterapia es un poquito más controvertida, pero el tratamiento es quirúrgico. Bien, vamos a... Ok, bien. Ahora, hablando de los factores pronósticos. El factor pronóstico va a depender primero del tipo histológico, el tipo de tumor cerebral. O sea, no todos los tumores se comportan iguales. Por ejemplo, el grado 2 en comparación con el astrocitoma anaplásico grado 3 o el glioblastoma grado 4, obviamente estos dos últimos son mucho más agresivos, entonces el pronóstico va a depender de esto. Bien. También, ¿qué va a influir en el pronóstico? Las alteraciones genéticas y moleculares. Esto cada vez está avanzando más. Hay biomarcadores que nos pueden ayudar para ver cuál va a ser el pronóstico de cada tipo de tumoración. El estado funcional del paciente. No es lo mismo que abordemos al paciente con diagnóstico de tumor cerebral y que ya llegue a la cirugía muy desgastado, para poder aguantar posteriormente la radioterapia, la quimioterapia. Entonces, mientras más independiente esté el paciente, mejor será su estado funcional y va a tener mejor pronóstico.
En adultos, pues obviamente mientras más joven el paciente, el pronóstico puede ser un poco más favorable. ¿Qué tanto tumor queda después de la cirugía? Y la extensión metastásica de la enfermedad, ¿no? Bien, hablando del tratamiento, el tratamiento va a ser, como comentamos anteriormente, el tratamiento va a ser de los síntomas que está provocando la tumoración, como son la migraña, o sea, el dolor de cabeza, la cefalea, las crisis convulsivas, y el tratamiento específico va a ser la cirugía con o sin radioterapia si no es posible la cirugía, y también en algunos tipos de tumores puede estar indicada la quimioterapia. Bien, la cirugía, pues la cirugía es, tanto puede ser diagnóstica para tomar la biopsia, como terapéutica, ¿no? Tratando de resecar lo más posible la tumoración. Y la finalidad de la cirugía es tratar de descomprimir los tejidos sanos. Esa es la función. Dentro del tratamiento también, una de las pocas indicaciones de los esteroides son los tumores cerebrales. O sea, ya que sabemos que a un paciente le diagnosticamos con un tumor cerebral, o sea, sea un tumor cerebral primario o sea una metástasis, son de los casos en los que los esteroides, en especial la dexametasona, mejoran mucho los síntomas. El paciente llega con datos de hipertensión endocranial, le ponemos el esteroide, eso disminuye el edema perilesional y mejoran los síntomas. Entonces puede haber una mejoría transitoria pero engañosa, y eso siempre se lo explicamos al paciente. Entonces, la dexametasona es de las indicaciones en pacientes neurológicos, junto con la meningitis, que imagino que ya lo vieron. Son como las dos únicas indicaciones de utilizar esteroides en un paciente neurológico. En el trauma de cráneo no utilizamos esteroides, en el evento vascular isquémico no utilizamos esteroides, en hemorragia cerebral no utilizamos esteroides. Bien, está también, ¿qué es lo que ha ayudado mucho también en el pronóstico, en el tratamiento de los tumores cerebrales? La estereotaxia, ¿no? Porque permite localizar el tumor en un sistema geométrico. No sé si alguien ha visto cuando hacen las biopsias por estereotaxia. Es un sistema de neuronavegación, entonces es como muy específico el sitio donde se va a hacer la intervención. También, si alguno de ustedes ha entrado a una neurocirugía, hay un mapeo funcional cortical intraoperatorio, ¿no? Con esto se están estimulando las ciertas zonas del cerebro para no lesionar más, porque también uno de los riesgos al momento de resecar la tumoración es que se llevan parte del tejido tumoral, pero se puede lesionar tejido sano. Entonces el mapeo le ayuda al neurocirujano a no afectar partes del cerebro que están sanas, ¿no? Y también la fluorescencia marca el sitio donde está la tumoración, o sea, es como un marcaje de la tumoración para que nada más quiten el tejido tumoral y no afecten el tejido sano. Bien, en ocasiones, una vez que el paciente se le reseque el tumor cerebral, a las 72 horas usualmente se les pide una resonancia de control. Hay otras técnicas como el SPECT, como la resonancia con espectroscopía o la tomografía por emisión de positrones, el PET, que nos ayudan a ver cómo quedó la tumoración, si hay tejido residual, ¿no? Bien, dentro de las complicaciones después de la cirugía, que eso lo vamos a platicar un poco más al final, pues el riesgo de las complicaciones de la neurocirugía son como cualquier cirugía, el riesgo de sangrado, que el paciente pueda sangrar después de la cirugía, que pueda desarrollar edema cerebral, que pueda presentar convulsiones, infecciones, pérdida de líquido cefalorraquídeo y otras cosas relacionadas a la estancia en la terapia intensiva, ¿no? Como son formación de coágulos, o sea, trombosis, infartos, sangrado de tubo digestivo. Bien, la radioterapia, esa es la manera en la que se hace, usualmente hacen los oncólogos que son expertos en radioterapia. El problema en la radioterapia es que daña el tejido que rodea el tumor, aunque hay técnicas ahorita y hay procedimientos como más específicos,
uno de los riesgos es que se puede dañar el tejido alrededor del tumor, o sea, el tejido sano, ¿no? Bien, se puede aplicar de diferentes maneras. La radioterapia juega un papel fundamental en los pacientes con metástasis cerebrales, en los gliomas de alto grado y con tumores que son irresecables, ¿no? Está la radioterapia externa convencional y la estereotáxica. También está la intersticial o la braquiterapia. La braquiterapia lo que se hace es que se implanta sobre el área tumoral catéteres con fuentes de radiación, ¿no? Que alcanzan dosis terapéuticas alrededor del área y evita que se lesione o que se irradie tejido sano, ¿no? A distancia. Y está también la terapia con haces de partículas. Está también estas tres, nada más para que las conozcan: la radioterapia externa hiperfraccionada, la intensidad modulada y la protonterapia. Bien, la radioterapia, así como la quimioterapia, no está exenta de efectos secundarios. Estos los dividimos en los agudos, que aparecen horas o días después del tratamiento. Usualmente son transitorios. Los principales son dolor de cabeza o que hay empeoramiento de los síntomas neurológicos. Estos usualmente se asocian a edema cerebral y tienen buena respuesta, como platicábamos, con el esteroide. Y ya después puede haber toxicidad por la radioterapia de forma tardía, que aparecen a las 6 semanas o 6 meses después de la radioterapia. Y muchas veces estos pacientes tienen un daño neurológico que puede ser reversible, pero causa empeoramiento de los síntomas neurológicos. Entonces esto es como muy desesperante para el paciente, porque aparentemente va mejorando con la radioterapia y de repente tiene una recaída, ¿no? Entonces, cuando se presentan esos síntomas, para descartar que sea toxicidad por la radioterapia, hay que hacer estudios radiológicos complementarios. Y bueno, están las tardías, que esos aparecen años, se pueden presentar años después de terminar la radioterapia, y eso es por radionecrosis, ¿no? Otro efecto indeseable tardío puede ser que los pacientes queden con daño cognitivo, o sea, que puede ser un daño neurológico ligero a desarrollar demencia. Ok, hablando de la quimioterapia, aquí lo importante que sepan es que usualmente la quimioterapia, pues la llamamos a los medicamentos que damos para tratar el cáncer, ¿no? Pero actualmente cada vez van a escuchar de medicamentos nuevos que no son quimioterapia, o sea, como tal. Y estos se llaman tratamientos biológicos, ¿no? Porque con lo que ya se conoce a nivel molecular, los mecanismos de acción difieren un poco de la quimioterapia y son más selectivos, ¿no? O sea, a diferencia de los clásicos que se consideran de quimioterapia, estos son como más dirigidos. Es lo que llamamos, y cada vez lo van a escuchar más, lo que llamamos medicina personalizada, ¿no? O sea, ya tratar de personalizar más el manejo a cada paciente. Y los medicamentos y estos tratamientos biológicos son parte de estos, ¿no? Bien, ahora, hablando un poco más y como para integrarlo del manejo del paciente neurológico, neurocrítico, de las cosas que han visto anteriormente, las emergencias neurooncológicas las podemos dividir en las complicaciones directas, complicaciones indirectas y las iatrógenas, ¿no? Como lo que platicábamos de la radioterapia, las complicaciones indirectas como un accidente cerebrovascular, las directas, hipertensión intracraneal, la epilepsia, las indirectas, las infecciones del sistema nervioso, las iatrógenas, las provocadas por el tratamiento, ¿no? Igual la compresión de la médula espinal, metástasis leptomeningias, las indirectas, trastornos neurológicos paraneoplásicos, y las diatrógenas en el trasplante de células madre, ¿no? Hematopoyéticas. Entonces, lo que tenemos que estar al pendiente aquí de todo lo que ya han visto anteriormente es poder identificar por clínica cuál puede ser el problema, ¿no? Por ejemplo, en la hipertensión intracraneal.
Vamos a poner el ejemplo de un paciente, no sabemos que tiene una tumoración cerebral. O sea, vamos a hablar del paciente neurológico que les llega al área de urgencias. El paciente que llega con alteraciones en el estado de alerta. O un paciente que llega con un Glasgow menor de 8 o un Glasgow menor a 12, que ya eso lo consideramos como anormal. O el paciente simplemente que llega inconsciente a urgencias. Lo primero que tenemos que hacer, que fue lo que han visto en las pláticas anteriores, pues, ¿qué es lo que podemos hacer de forma como inmediata? Obviamente, el ABCD, eso se los vamos a estar, o hay que repetírselo constantemente, ¿no? El CABD primario, el ABCD secundario. Ver que el paciente esté respirando, que la respiración sea efectiva. Después tenemos, con los signos vitales, podemos descartar de forma muy rápida si el problema no es de la presión. O sea, si tienen la presión muy alta o si tienen la presión muy baja. Si no es una cuestión metabólica, ¿qué se les ocurriría? La glucosa. Luego hacer una glucometría. Si tienen la glucosa muy alta o tienen la glucosa muy baja. Acuérdense que la hipoglicemia puede matar a alguien, ¿no? Entonces, una vez que abordamos al paciente y tratamos de descartarle rápido en lo que están los estudios de laboratorio, porque ¿qué otras cosas nos pueden dar alteraciones en el estado de alerta o alteraciones neurológicas? Alteraciones en los electrolitos. Y de eso lo que nos puede provocar es el sodio, o sea, una baja de sodio. Entonces, tenemos que descartar como las cosas muy gruesas, o sea, ver primero que el paciente esté despierto, si responde o no responde. Segundo, si no responde pero tiene pulso, pues primero hay que ver cómo está la respiración. Ver que la respiración sea efectiva, si no tenemos que asegurar la vía aérea y mantener la oxigenación. De eso vamos a hablar al final, porque esas son las medidas que llamamos de neuroprotección. Entonces, acuérdense de lo que vieron también cuando vieron la charla del evento vascular cerebral, lo que acaban de revisar del código stroke. Cuando un paciente llega con alteraciones en el estado de alerta, por clínica es muy difícil, si no imposible, saber si el paciente tiene un evento vascular cerebral isquémico o hemorrágico. Eso no lo sabemos. O sea, no podemos cometer el error que a lo mejor el paciente llega focalizado y que no mueve la mitad del cuerpo. Entonces decimos, tiene un evento vascular isquémico, vamos a trombolizarlo o vamos a darle antiagregante plaquetario. Primero, dentro del protocolo, tenemos que hacer una tomografía simple. Es lo que siempre le decimos a los familiares de los pacientes. Les vamos a hacer una tomografía rápido para descartar de forma inmediata si esto es una hemorragia o no, porque eso sí nos cambia un poco el pronóstico. Y el tratamiento, por supuesto. Si es una cuestión isquémica, no sé, en sus hospitales, nosotros aquí en el hospital ya tenemos todo el protocolo de stroke para apenas llega el paciente hacerle una resonancia, pero con una secuencia específica que nos da el resultado en 10 minutos. O sea, no como el protocolo habitual de angioresonancia que dura 40-45 minutos. Aquí es un protocolo que ya está establecido por el resonador, que es un protocolo stroke para buscar si está tapada alguna de las arterias principales. Porque esto junto con la clínica, y si está en la ventana de esas 4.5 horas, pues el paciente se puede beneficiar de la terapia con trombolisis. O si en su hospital ya tienen el protocolo para hacer neurointervencionismo, se puede también hacer trombolisis arterial, o sea, directa, donde está la oclusión. Entonces, ya una vez que ya vimos que el paciente tiene un evento vascular cerebral isquémico o un evento vascular cerebral hemorrágico, o a lo mejor ahí se nos aparece una tumoración cerebral, ¿no? Entonces ya vamos viendo cuál es la causa y cuál es el tratamiento. Entonces, nos apoyamos de los estudios, por ejemplo, en la resonancia de este lado se ven metástasis cerebrales, del otro lado hay una compresión ahí a nivel de la columna. Pero aquí lo importante, y aquí pues vamos como tratar de ahondar un poco más, recordar que ya una vez que saben que es un paciente neurológico,
Recuerden que cuando llega, y esto aplica no nada más al evento vascular cerebral, cualquier paciente que tiene una lesión cerebral o un insulto cerebral, como le llaman, que puede ser un traumatismo craneoencefálico, que puede ser un evento vascular cerebral isquémico, un evento vascular cerebral hemorrágico, una tumoración cerebral. La lesión primaria o el daño primario, como le llamamos, ya está hecho. Ya está hecho. O sea, la mayoría de las veces el daño a la lesión primaria no podemos hacerle nada. O sea, ¿cómo evitar la lesión primaria en un paciente con un trauma de cráneo? Bueno, sí, que no anduvieran en motocicleta, o que no manejaran, o que utilizaran cascos de seguridad, o maximizar el riesgo de caídas en los ancianos. O sea, ante la lesión primaria ya no podemos hacer nada porque la lesión ya está establecida. Lo mismo ocurre con el evento vascular cerebral isquémico. Ya está la lesión. ¿Qué debemos hacer para prevenir eso? Bueno, que el diabético esté bien controlado, que el hipertenso esté bien controlado, tener el colesterol y los triglicéridos bajos. O sea, lo mismo aplica igual para el tumor cerebral, pues no hay manera. O sea, la lesión primaria, la lesión inicial ya está dada. Lo que tenemos que evitar es la lesión secundaria. Y en el paciente neurocrítico, todo se resume a evitar más el daño cerebral, ¿no? Como vieron, siempre cuando hay una hemorragia, cuando hay un evento vascular isquémico, incluso en el mismo tumor cerebral, hay un área del cerebro que está lesionada, pero alrededor de esa área queda un área de penumbra. No todo el tejido cerebral se muere. Hay un área que está en penumbra, que está hipoperfundida. Entonces, lo que tratamos con esas medidas para evitar la lesión secundaria es tratar de limitar el daño y que esas áreas de penumbra empiecen a recibir circulación. El cerebro, el cuerpo humano es muy sabio y el cerebro es muy noble. El cerebro busca la manera de defenderse, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es tener en mente que necesitamos ver que no aumente la presión intracraneal y tenemos que disminuir el consumo de oxígeno a nivel cerebral. Esto me imagino que ya lo vieron anteriormente. ¿De qué manera disminuimos el consumo de oxígeno a nivel cerebral como para poner a descansar el cerebro, como le decimos a los pacientes o a los familiares? Una de las cosas que más aumenta el consumo de oxígeno a nivel cerebral en alguno de cualquier escenario neurocrítico son la fiebre, las convulsiones, el dolor y la ansiedad. Entonces, el paciente debe de estar tranquilo. Es cuando muchas veces hay que intubarlo, hay que sedarlo, hay que optimizar la analgesia para tratar de limitar el daño cerebral. Han salido ahora muchas mnemotecnias que desde hace años están como de moda para que no se nos olvide cuáles son los puntos claves que debemos de tener, los cuidados que debemos de tener en el paciente neurocrítico. Nosotros, por ejemplo, en la terapia, cuando tenemos un paciente neurocrítico en el pizarrón que tenemos en los cubículos, pues tratamos de que las enfermeras lleven este protocolo GOES-CAP, que son nada más las iniciales de las metas de tratamiento que debamos de tener. Por ejemplo, la glucosa. La glucosa no debe estar muy alta, pero tampoco muy baja. En el paciente crítico en general, mantener la glucosa por abajo de 180, con eso debe de ser suficiente. Si sube de 180, utilizar insulina, pero tratar de mantener siempre la glucosa entre 80 y 180, evitando también las hipoglicemias. Lo de la hemoglobina, hay mucha discusión. Ya todos saben que la tendencia actual es de no poner tanta sangre, a menos que el paciente lo necesite en estados de hipoperfusión o en presencia de un sangrado activo. Pero en el paciente neurocrítico una hemoglobina de 9 puede ser suficiente, ¿no? Ya no es eso de mantener las hemoglobinas por arriba de 11 o por arriba de 12. El oxígeno, tratar de mantener la saturación por oximetría de pulso por arriba de 94, pero también teniendo precaución de no darle demasiado oxígeno al paciente. Ya ahorita hay suficiente evidencia sobre lo que es la hiperoxia, o sea, el dar mucho oxígeno, y lo veíamos en los pacientes con COVID. O sea, un paciente que dura más de 72 horas con el oxígeno al 100%, le vamos a provocar un daño cerebral por exceso de oxígeno. El sodio, evitar la hiponatremia, pero también evitar la hipernatremia en exceso.
Me imagino que en sus hospitales deben de tener, nosotros ya tenemos como un protocolo establecido sobre el uso del sodio hipertónico en pacientes neurocríticos. Entonces, utilizamos la osmoterapia para tratar de llevar al paciente a una osmolaridad probablemente de 300, 310 y el sodio también hasta 155 como tratamiento del edema cerebral. Evitar la hipertermia. La fiebre aumenta mucho el consumo cerebral de oxígeno, entonces hay que mantener al paciente eutérmico. Hay mucha discusión sobre la hipotermia, pero si el paciente está con la presión ligera, con la temperatura ligeramente baja, no lo calentemos, lo podemos mantener así. La C del confort, o sea, el control del dolor, ansiedad y el estrés, con analgésicos, con sedantes, mantener una presión arterial suficiente, que puede ser una media por arriba de 80, sobre todo para mantener una presión de perfusión cerebral por arriba de 60. Ya vieron que la presión de perfusión cerebral es la presión arterial media menos la presión intracraneal. No sé si en sus hospitales de manera rutinaria coloquen catéteres de PIC. En nuestro hospital no tanto como quisiéramos, deberíamos de poner a lo mejor más catéteres de PIC, pero ahora utilizamos de manera muy rutinaria el uso del ultrasonido para medir a través del ojo la vaina del nervio óptico, y ese correlaciona muy bien con la presión intracraneal. Entonces, de una manera no invasiva, se mide la vaina del nervio óptico pues por lo menos un par de veces por turno, o si hay algún cambio neurológico, ¿no? Y hablando del CO2, lo que hay que tratar, hay que evitar la hiperventilación, o sea, lo que es la alcalosis respiratoria. El CO2 bajo produce más vasoconstricción y esto puede provocar aumento en la isquemia cerebral. Entonces, esta es una de las mnemotecnias que se están utilizando mucho ahorita. Hay otra, cada quien inventa la suya, pero todas van lo mismo, ¿no? Si se dan cuenta en esta que es The Mantle, que es relativamente nueva, caen en lo mismo. Cuidado de la temperatura, la hemoglobina, aquí los niveles son como un poquito más laxos, hasta 12. Cuidar también el equilibrio ácido-base, o sea, mantener al paciente en equilibrio ácido-base. Incorpora algunos otros datos como es la saturación venosa yugular de oxígeno. También pueden notar los que tengan pacientes neurocríticos que en ocasiones ponen un catéter en la yugular hacia arriba dirigido hacia el bulbo y de ahí se toma una gasometría. Y entonces la saturación de la yugular del bulbo nos puede orientar también de cómo está el metabolismo a nivel cerebral. Algo importante también, ya esto es como un poquito más de terapia intensiva, lo que son las medidas de protección neurológica y el control del edema cerebral. Creo que esta fue la última. Sí. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta hasta ahorita. Hasta ahorita no hay ninguna duda, doctor, en el baúl de preguntas y respuestas. Y tampoco tenemos dudas en nuestro chat de alumnos. Y Vamos aprovechando lo que comentaba el maestro de lo de la aspirina, sobre el uso de antiagregantes. Usualmente los antiagregantes plaquetarios, cuando es un evento vascular cerebral isquémico, el problema del evento vascular cerebral isquémico, por eso hay como una campaña y de que los familiares y el paciente detecte de forma temprana cuando un paciente está teniendo un evento vascular cerebral, ¿no? O sea, hay como muchas campañas de que si ven disminución de la fuerza en una parte del cuerpo, si se les va la boca de lado, si tienen algún tipo de parálisis facial, que acudan rápido al médico, porque mientras más rápida sea la atención, mejor. El problema es que muchos pacientes tienen embolias cerebrales estando dormidos. Entonces no se sabe exactamente a qué hora fue el evento vascular cerebral. De hecho, el tiempo de la ventana para la trombolisis
es a partir de que vieron al paciente normal por última vez. Entonces, si se sale de esa ventana, pues ya bueno, ahorita hay cosas muy nuevas, o sea, ahorita dependiendo de los hallazgos en la resonancia, hay pacientes que se podrían favorecer de trombolisis antes de las 12 horas del evento vascular cerebral, ¿no? Pero hablando del antiagregante plaquetario, usualmente lo utilizamos a las 24 horas del evento vascular cerebral isquémico. Siempre hay un riesgo de que el evento vascular isquémico trombótico se pueda volver hemorrágico. Ese es un riesgo. Ok, gracias doctor por aclararnos esa duda. No tenemos más preguntas en el baúl de preguntas y respuestas. Sí, dice una alumna, cuando convulsionan por fiebre, ¿qué porcentaje se daña? Pues mira, es difícil hablar de porcentaje. Es más frecuente las convulsiones en niños por fiebre que en el adulto. O sea, no significa que el adulto no pueda convulsionar por fiebre. Pero toma en cuenta que la fiebre, al momento de convulsionar, la convulsión lo que hace es que aumenta el consumo de oxígeno a nivel cerebral. Y eso daña neuronas. Entonces, mientras más rápido se controle la crisis convulsiva, mejor va a ser el pronóstico, ¿no? Pero en ese caso, cuando es por fiebre, lo que se tiene que hacer es bajar de forma inmediata la fiebre. O sea, se da tratamiento para la convulsión, se puede poner Valium. Usualmente cuando son por fiebre con una dosis de Valium y bajándole la fiebre de forma inmediata, se puede controlar bien la convulsión. ¿Qué tanto? Bueno, mientras más tiempo tarde el paciente convulsionando, no es frecuente que una persona que convulsione por fiebre entre en un estatus epiléptico, que es cuando la convulsión, cuando el paciente no sale del periodo, no sale de la convulsión, sino que está convulsionando y convulsionando. Eso sí puede provocar un daño neurológico irreversible. Pero aquí el mensaje es, mientras más rápido se controle la convulsión y la causa que lo está provocando, mejor va a ser el pronóstico. De acuerdo, doctor, muchas gracias. No tenemos otra pregunta en el baúl de preguntas y respuestas y tampoco en el chat de esta clase. Muy bien. Pues agradezco su participación, doctor. Muchas gracias por su tiempo, aún y estando a distancia y de viaje. Muchas gracias por compartirnos esta clase y pues no queda más que agradecerle. No, gracias. Estamos en comunicación. Y si tienen alguna duda, que te la manden y ya después se las contestamos personalmente a cada uno. Claro que sí, doctor. Tenemos abierto el canal de comunicación y cualquier duda yo se la transmito. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, doctor. Buena tarde. Bye. Bueno, para los alumnos que nos siguen visualizando, voy a permitirme transmitir en este momento el baúl, perdón, el QR para que puedan registrar su asistencia. Maestros, ¿me ayudan confirmando, por favor, que ya se visualice? Creo que ya se visualiza, la voy a enviar. Gracias, maestra. Sí, ya la están visualizando en sus pantallas. Este es el QR para que puedan registrar su asistencia. Adicional, les voy a dejar en el chat de preguntas y respuestas el QR para que puedan registrar. En un segundo, está abriendo el link. Les voy a dejar también el link para que puedan registrar su asistencia y evaluación el día de mañana. Recordando que este link
está disponible a partir de mañana a las 18 horas y como máximo hasta las 23 horas. ¿Ok? Listo, ya lo tienen en su chat. Bueno, sin más que agregar, doy por concluida esta clase del día de hoy con código stroke y tumores cerebrales. Maestra Nayeli y maestro Sebastián, ¿tenemos adicional algo que comentarles a los alumnos? Según yo, por el momento no tendríamos más información que proporcionarles. ¿Me ayudan confirmándome, por favor? No, maestro, creo que no. Por parte de usted, maestro Sebastián. No, maestro, no tenemos nada adicional por lo pronto. Nada más Ok. estén al pendiente y si tienen dudas pueden mandármelas por el mensaje de la clase, si no para el día de mañana hacer efectivamente el examen, ¿sale? Sería todo. Gracias. Voy a hacer lectura de la pregunta que nos hicieron a través del grupo de WhatsApp y que también ya dejaron en el baúl de preguntas y respuestas. La hora límite para la entrega del trabajo el día lunes es a las 11 de la noche, misma mecánica que el trabajo del módulo anterior, 11 de la noche el día lunes. ¿Ok? Y para el otro trabajo que algunos de ustedes está pendiente, también ya saben su fecha límite. No es para todos. Para el que no tiene conocimiento de esta información, no se estrese. Entonces, bueno, son 6:30. Hoy vamos a terminar y concluir temprano. Agradezco la asistencia y participación de los 29 alumnos que se quedaron hasta el último momento de esta grabación. Doy por concluida la clase del día de hoy. Que tengan bonito fin de semana. Recuerden mañana realizar su registro de asistencia y evaluación. Buenas noches, tardes, noches para todos. Hasta luego. Hasta luego. Bye.